Cristo venga a buscar su iglesia, los que se queden en la tierra se van a quedar incrédulos, no lo van a creer hasta pasado un tiempo, porque a los discípulos le pasó eso con respecto a la resurrección. Cuando Cristo resucitó, dice que no puede ser. Se quedaron perplejos, se quedaron asombrados. Entonces, a nosotros nos puede pasar lo mismo cuando suceda el rapto de la iglesia. Muchos de los que se queden dirán, no, yo sabía lo del rapto de la iglesia porque lo había oído en las predicaciones de la iglesia, pero yo no sabía que esto iba a ser tan pronto. Y ahora, después del rapto de la iglesia, si la gente quiere ser salva después del rapto de la iglesia, tendrán que morir como mártires a manos del anticristo, y eso será muy duro para los que se quedaron. En el tiempo actual, hermanos, es muy fácil ser salvo, aceptar a Cristo, arrepintiéndose de todo corazón de todos los pecados. Pero cuando suceda el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, y junto con la iglesia, con el rapto de la iglesia, el Espíritu Santo también será quitado de la tierra. En esa época, después del rapto de la iglesia, va a ser bien difícil para los que se queden, porque ya no estará el Espíritu Santo en la tierra para ayudar a la gente. Habrá una gran cosecha de mártires. Vamos a ver esta verdad para luego entrar en el mensaje de la palabra. Vamos a ver esta gran verdad que la Escritura nos refiere en el Evangelio, en el libro de Lucas. Sí, vamos a mirar en el libro de Lucas. Vamos a leer primero en Lucas capítulo 24. Y luego miramos los demás textos bíblicos. Lucas 24 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, porque se habían olvidado. Volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás de las mujeres con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos, fíjese lo que dice la Biblia en el verso 11, a ellos les parecían locura las palabras de ella y no las podían creer. No las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. O sea que Pedro está súper sorprendido. Es decir, el primer día, dice este pasaje, el primer día es el domingo, el primer día de la semana es el domingo, ¿verdad? Para los judíos el primer día de la semana es el domingo. Aunque para nosotros los occidentales pues consideramos el domingo como el último día de la semana. Para los judíos el primer día de la semana era el domingo y el sábado era el último día, el día de descanso. Entonces Jesucristo había muerto el viernes anterior, y tres mujeres, María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y otras mujeres habían ido al sepulcro a llevar especias aromáticas, y se sorprendieron de ver removida
de su lugar la gran piedra que tapaba la puerta o la boca del sepulcro. Y la otra sorpresa es que el sepulcro está vacío. Ellas van de sorpresa en sorpresa. Y ahora tienen una tercera sorpresa. 2 ángeles con vestiduras blancas les preguntan a estas mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado. La muerte no pudo detener al Señor Jesucristo. Él venció la muerte con poder. ¿Cuántos dicen amén? Y estos ángeles les dicen: acordaos, hagan memoria de lo que Él les habló a ustedes en Galilea que sucedería después de su muerte. Ya se olvidaron de lo que el Señor les había dicho. Qué fácil se olvidan las cosas, ¿verdad? Se nos olvidan de una manera impresionante. A mí también. Por eso yo tengo una agenda y siempre apunto todas las cosas para que no se me olviden. Es necesario que el Hijo del Hombre, dice el verso 7, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Ah, sí, es verdad, ya lo sabemos, lo recordamos. No se acordaban, dice el versículo 8, no se acordaban de que el Señor les había dicho que resucitaría. Ya se les había olvidado. El impacto de la muerte de Jesucristo las dejó fuera de juego completamente. Dice la Biblia que era un grupo de mujeres de las que destacaban 3 mujeres de este grupo. No eran 3, eran más de 3, pero 3 de ellas destacaban. Si volvemos a, eso lo dice el versículo 9 y 10, dice: volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Si nosotros retrocedemos al capítulo 8 de ese mismo libro de Lucas, en el versículo 1 al 4, vemos, retroceda por favor un poquito, vaya al capítulo 8 de Lucas, el versículo 1 al 4 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Esta María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, era una fiel seguidora de Jesús. Y ella fue una de las primeras que llegó al sepulcro con la otra María y con Juana. Y vieron la piedra que estaba en la boca del sepulcro rodada hacia un lado. Y después dice, en el verso 3, dice: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. O sea que esta mujer era la mujer de un ministro principal del rey Herodes. Y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Las mujeres estaban siempre ayudando al Señor Jesucristo y sirviéndole con sus bienes. Pues este grupo fue el grupo que llegaron al sepulcro a poner especias aromáticas y seguramente algunas flores, y se dieron cuenta que el sepulcro estaba vacío. Este grupo de mujeres informaron a los apóstoles y ellos piensan que ellas se han vuelto locas. Los muertos no resucitan, no puede ser, ¿cómo que va a resucitar? Pedro también, como hombre de temperamento rápido. Pedro era un hombre de temperamento rápido y él corre al sepulcro y se queda maravillado de ver la tumba vacía. Y Pedro se queda sorprendido y dice: entonces es verdad que resucitó. Uy, madre, asombrado está Pedro de ver que el Señor ha resucitado. Pero ahí no queda la historia continúa adelante. Pero antes de continuar con la historia, vamos a ver 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6 al 7. Porque como ustedes saben y como les dije, los discípulos se sorprendieron, se quedaron aterrorizados de ver que Jesucristo había resucitado. La primera reacción es que no lo creían.
pero ahora cuando ha resucitado se quedan desconcertados, se quedan maravillados también. Pues así como los discípulos, al principio la primera reacción fue de incredulidad, así también sucederá cuando acontezca el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos creen en el arrebatamiento de la iglesia? Cristo viene para llevarse su iglesia, Él lo prometió, y Él viene pronto a buscar su iglesia. Y así como dije, así como los discípulos se quedaron sorprendidos y no creían que Cristo había resucitado, la primera resurrección, la primera reacción fue de incredulidad, así también cuando el rapto de la iglesia se produzca, la primera reacción de aquellos que se queden en la tierra después del rapto va a ser asombro, incredulidad. Uy, sí, es verdad. Cristo vino y se llevó la iglesia. Yo lo sabía, yo lo había leído en la Biblia, yo lo había escuchado en numerosas predicaciones, pero yo no podía creer que eso iba a ser tan rápido. Pero sucederá y muchos se llevarán esa tremenda sorpresa. Por eso les digo que vamos a ver porque nosotros tenemos que estar preparados, aprendiendo de los errores de los discípulos. Nosotros no podemos caer en los mismos errores que ellos cometieron, que se quedaron fuera de juego cuando Jesucristo resucitó. No lo creían a pesar de que se lo había dicho muchas veces. Y a pesar de que nosotros estamos predicando que Cristo viene a buscar su iglesia, hay mucha gente que no lo cree. Aunque dicen, sí, es verdad, la Biblia lo dice, pero no lo creen. Piensan que eso a lo mejor va a durar siglos, pero puede ser esta misma noche cuando venga Jesucristo. Aleluya. Entonces vamos a ver lo que dice la Escritura. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6 al 12, para que estemos preparados, ¿verdad? Porque el rapto puede suceder en cualquier momento. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 6 al 12, dice la palabra allí, 2 de Tesalonicenses 2, 6 al 12. Es una advertencia para nosotros, así como Cristo le advirtió a sus discípulos que estuvieran preparados y que creyeran que Él resucitaría, también la palabra del Señor nos advierte a nosotros acerca de los eventos futuros que van a suceder, que ya digo pueden suceder esta misma noche. Dice el verso 6 del capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Lo que lo detiene, está hablando del anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Probablemente ya el anticristo puede estar reinando, pero puede estar ya puede estar morando en algún lugar de la tierra y está en espera de que se le dé la orden para que Él se manifieste, porque todos los eventos futuros están bajo el control de Dios. Entonces dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está, dice la palabra, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Hay muchos anticristos, ese es el misterio de la iniquidad. Hay muchos anticristos como preludio al gran anticristo que aparecerá cuando la iglesia sea arrebatada. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Entonces allí hay una verdad como un castillo de grande, que hay quien está deteniendo la manifestación del anticristo, y que lo está deteniendo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo juntamente con la iglesia, porque la iglesia también está orando y está buscando el rostro del Señor, y mientras la iglesia y el Espíritu Santo esté desarrollando su ministerio aquí en la tierra, pues el diablo no puede entrar en acción, porque el Espíritu Santo está sobre la iglesia y la iglesia está presente en la tierra. Pero cuando suceda el rapto y el Espíritu Santo sea quitado, como dice también, de la iglesia, entonces verso 8, entonces se manifestará aquel inicuo
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo es el anticristo. Dice, inicuo cuyo advenimiento o cuya llegada o venida es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Porque eso tendrá el anticristo, que hará milagros, prodigios mentirosos, tremendos, que engañará a todo el mundo. Verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder, porque en la tierra, después del rapto de la iglesia, quedarán los que se pierden y quedará también una parte de la iglesia. La parte de la iglesia que se quedará es la parte de la iglesia que estaba fría, aquellos que no se estaban tomando las cosas de Dios en serio. Creían en Dios y venían al culto y todo eso, pero vivían una doble vida, vivían pecando y vivían viniendo, y vivían también, digamos, viniendo a la iglesia, congregándose y adorando a Dios, pero por otro lado estaban pecando, y si viene Cristo y los encuentra pecando, pues se quedan. Y esos que se quedan, como vamos a ver después en el libro de Apocalipsis, son los que conforman la gran multitud que están vestidos de ropas blancas en los cielos. Entonces seguimos leyendo el verso 10, dice que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de Dios para ser salvos. El anticristo engañará a esa parte de la humanidad que no recibieron la palabra de Dios. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso, que es el poder del anticristo, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, aquí tenemos que después de que haya sucedido el rapto de la iglesia y que haya el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo haya sido quitado de la tierra, pues se manifestará el anticristo con gran poder, con señales, con prodigios mentirosos, para engañar a los que se quedaron. Intentará también engañar a aquellos que eran cristianos, pero que eran cristianos tibios, que se quedaron y no subieron en el rapto porque estaban en pecado. Intentará engañarlos a ellos, pero ellos no creerán el engaño de Satanás, porque luego vemos que de la gran tribulación, de esos 7 años de los que consta la gran tribulación, una gran multitud dice que está en los cielos. Esto lo dice en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Vea lo que dice la palabra, Apocalipsis 7, 9. Dice allí la palabra de Dios. Dice, después de esto oí, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, como estaban vestidos de, ¿qué dice? De ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces, verso 13, uno de los ancianos habló diciéndome, a Juan, este es el apóstol Juan, que está desterrado. Como saben ustedes, todo el libro de Apocalipsis es una revelación que Dios le dio al apóstol Juan, estando desterrado por ser un predicador de la palabra. Entonces, uno de los ángeles me habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Se refiere a la multitud del versículo 9, donde dice, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban vestidos de ropas blancas. El verso 9 identifica la multitud, y el verso 13, la pregunta de uno de los ancianos a Juan, dice, estos que están vestidos de ropa blanca,
¿quiénes son y de dónde han venido? Y le dijo, Señor, claro, uno de los ancianos que está en el cielo le pregunta a Juan y dice, ¿quiénes son estos? Y Juan, que es una visita allí en el cielo, dice, Señor, yo no sé, tú lo sabes. Y entonces se le dice, y él me dijo, el anciano le dijo a Juan, estos son los que han salido, ¿de dónde dice? De la gran tribulación, de los 7 años de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces vemos que después del rapto de la iglesia, millones de supuestos cristianos o de cristianos de apariencia o de gente que eran creyentes pero que no le servían a Dios de todo corazón, esta gran multitud que se quedó en la tierra después del rapto de la iglesia, esta gran multitud ahora mueren a manos del anticristo. Son una multitud de mártires, de hombres y mujeres que no se han dejado poner el sello del anticristo, el 666, y por eso los decapitan y los matan y los torturan, y así va una gran multitud de ellos al reino de los cielos. Entonces, ¿por qué digo esto? Lo digo porque igual que los discípulos habían sido advertidos claramente de que el Señor resucitaría al tercer día y ellos no se lo creían, ese mismo espíritu de incredulidad muchas veces puede entrar en tu corazón y en el mío y decimos, sí, Cristo dice que va a venir a buscar su iglesia, pero todavía no ha venido. Eso hace muchos años que lo están diciendo y todavía no ha venido y entonces la gente se vuelve un poco incrédula, ¿verdad?, con respecto a los eventos del futuro. Pero tenemos que aprender del error de los discípulos. Ellos no creían que Jesucristo, o eran tardos para creer, como es el título de la predicación, que también está en uno de los versículos de la palabra. Eran tardos para creer. Nosotros no podemos caer en ese error de ser tardos para creer que el rapto puede ser esta misma noche, puede ser la semana que entra. Porque esa es la tendencia del ser humano, ser tardos para creer. Vamos a volver otra vez al capítulo central de Lucas, capítulo 24, donde estábamos anteriormente, para continuar mirando sentimientos y episodios y actitudes que acontecieron en la vida de los discípulos después que Cristo resucitó. Si vamos al versículo 13, estábamos en el capítulo 24, vamos al versículo 13 del capítulo 24 de Lucas, dice, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos, ¿cómo estaban? ¿Me están siguiendo? Estaban velados para que no le conociesen. El mismo Señor resucitado camina con estos 2 que van camino a Emaús y no lo conocen porque los ojos de ellos estaban velados. Estos 2 van caminando y van hablando de la muerte de Jesús en la cruz. Y el mismo Señor se junta con ellos y camina con ellos, pero ellos no lo pueden reconocer porque, como dice la Escritura, tienen sus ojos velados. No podían quitarse de la cabeza el ver a Jesucristo crucificado en la cruz. 3 días atrás lo habían visto allí clavado en una cruz y cómo expiró y murió y lo descolgaron de la cruz y lo enterraron. Entonces esas imágenes eran tan impactantes que los tenían a ellos completamente desconcertados. Pero veamos la conversación, veamos la conversación que el Señor inicia con estos 2 que van camino de Emaús en el versículo 17 en adelante, que el Señor se juntó con ellos y caminaba con ellos, y les dijo el Señor en el verso 17,
¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis como? Tristes. ¿Por qué estáis tristes? ¿Qué les pasa a ustedes? Respondiendo uno de ellos, verso 18, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer, como he titulado el título de este mensaje, tardos de corazón, insensatos. Les dice, es un tirón de oreja: insensatos y tardos de corazón para creer. Les cuesta mucho creer, pero si yo se lo había dicho a ustedes tantas veces. Para creer todo lo que los profetas han dicho. No solamente el Señor, sino los profetas lo habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, dice, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Aquí hay una inquietante pregunta en este párrafo que acabamos de leer. La pregunta es: ¿por qué estáis tristes? El Señor le dice a los discípulos: ¿por qué estáis tristes? La muerte de Jesús en la cruz le había impactado tanto a los discípulos que ya se habían olvidado de que Jesús había dicho en varias ocasiones que resucitaría. Y además ellos sabían las escrituras del Viejo Testamento que hablaban del Mesías. La tristeza por lo que nos rodea, por los episodios que van aconteciendo a nuestro alrededor, hermanos, suele traer tristeza. Tristeza por los problemas de la vida, por la salud, por el accidente, por los hijos, por la crisis, por los problemas familiares. Hay tantas cosas en nuestra vida que nos absorben de una manera total y absoluta que nos olvidamos de lo principal. Y entra entonces el sentimiento de la tristeza. Los discípulos estaban tristes, pero nosotros no podemos permitirnos estar tristes por los problemas de la vida. La vida está llena de problemas por todos lados, por donde quiera que te muevas. Hay problemas en la familia, hay problemas en el trabajo, hay problemas en el instituto, en el colegio, aquí, allá, en todos los sitios. Tenemos problemas, pero no podemos permitir que los problemas nos amarguen la vida y nos llenen del corazón de tristeza. Tenemos los ojos y debemos, mejor dicho, quitar los ojos y los oídos de los problemas terrenales y poner los ojos en los cielos, donde está Cristo preparando para nosotros una morada. Aleluya. Así que no deje entrar, hermano, no deje entrar como le pasó a los discípulos, no deje entrar en su corazón el sentimiento de la tristeza, porque la tristeza no es propia para cristianos, porque si entra la tristeza, después de la tristeza viene la amargura. Usted y yo tenemos que alegrar el rostro y alabar a Dios con alegría y cantarle al Señor, aleluya. Gócese, regocíjese de que su nombre está escrito en el libro de la vida, aleluya. Lo primero de la conversación que Cristo establece con estos dos que van camino de Emaús es: ¿por qué estáis tristes? No es lógico que estuvieran tristes. Tenían que haber creído que Él resucitaría y tenían que haber estado esperando la resurrección.
Por eso digo que lo mismo que le pasó a los discípulos nos puede pasar a nosotros. Los problemas de la vida nos absorben tanto que nos olvidamos de que Cristo viene a buscarnos. Y si nos olvidamos de que Cristo viene a buscarnos y nos dejamos llenar de tristeza, de amargura y de pecado, pues entonces viene el Señor, se lleva a su iglesia y los que están amargados y envueltos en los problemas de la vida se quedan aquí. Lo segundo de la conversación de Jesucristo con estos dos ya es un buen tirón de orejas, por haber los discípulos dado lugar al sentimiento de la incredulidad, como dice el versículo 26, el 25 y 26, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esto es un buen tirón de orejas para estos dos. La tristeza por tomarnos a pecho los problemas de la vida, hermano, trae incredulidad. La tristeza sigue creciendo y la tristeza llega a convertirse en incredulidad. La fe, cuando la Biblia habla de la fe es convicción, certeza, seguridad de que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Y nosotros tenemos que estar expectantes esperando la segunda venida de Jesucristo. La tristeza produce incredulidad. ¿Por qué estáis tristes? Por la muerte de Jesucristo estaban tristes, pero ya estaban llenos de incredulidad también. Por eso le digo, hermano, no deje que los problemas de la vida le traigan tristeza, que le traigan dudas, que le traigan falta de fe, que le traigan amargura. No permita eso. Ustedes conocen la historia de Job. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Algunos, otros no han leído todavía la Biblia entera. Deben de leérsela entera para que conozcan. La Biblia dice que Job se vio enfermo con una sarna en todo su cuerpo, y los amigos de Job, que supuestamente venían a consolarle y a darle consuelo, lo que estaban haciendo era criticándolo, acusándolo de que era un pecador. Porque ellos pensaban que la sarna tan grande que le había venido, esa especie de lepra impresionante que le había venido a Job, eso era el pecado de Job. Y Job no había pecado. Y Job estaba sufriendo muchísimo, todo su cuerpo, toda su piel llena de llagas. Y saben, los tres amigos que venían supuestamente a darle consuelo le estaban amargando la vida con las críticas que estaban haciendo de él. Y la mujer de Job le dijo: pero todavía tú sigues creyendo en Dios con todo lo que estás sufriendo y con todas las pruebas que te están viniendo. Todos tus hijos han muerto y encima todos tus ganados también han muerto. Estás en la pobreza más absoluta. ¿Cómo es posible que sigas creyendo en Dios? Y la mujer le dice: maldice a Dios y muérete. Vamos al libro de Job para que veamos esto. Capítulo 2, versículo 9 al 10. Job, capítulo 2. Job, capítulo, a ver si... Dos, 9. Sí, capítulo 2, versículo 9. Dice: entonces le dijo la mujer: ¿aún retienes tu integridad? La mujer de Job le dijo: ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún sigues creyendo en Dios? Maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete, le dice. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y luego el otro versículo de Job al que quería referirme es el capítulo 19 del libro de Job, el versículo 25 al 27. Job 19, 25 al 27. ¿Lo han encontrado? Amén. Job, miren lo que dice: con esa sarna tan grande, con la muerte de sus hijos, con la muerte de todo su ganado, con el desprecio de su mujer, una prueba impresionante para este varón de Dios. Sin embargo, él seguía creyendo en Dios y él seguía manteniendo viva la fe.
dice el verso 25 del capítulo 19, dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. O sea que la fe de Job era tan fuerte que los problemas, las enfermedades, la muerte de los hijos, la muerte del ganado, nada ni nadie le podía separar del amor de Dios. Por eso también nosotros tenemos que estar con una fe viva, fuerte. Aleluya. Bendita sea la gloria de Dios. Volviendo otra vez al texto central, es decir, al capítulo 24 de Lucas, donde estábamos. Vemos en el capítulo 24 de Lucas, el versículo 27, versículo 27 dice: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea que el Señor Jesucristo a estos dos que van camino de Emaús les está recordando las escrituras. ¿Qué escrituras les está recordando? Las escrituras del Viejo Testamento, lo que de él decían. ¿Qué es lo que las escrituras decían acerca de Jesucristo? Vamos a Deuteronomio 18, libro de Deuteronomio, capítulo 18. Mire lo que dice. Esto se lo está diciendo Jesús a estos dos que van camino de Emaús. Les está diciendo, porque los ha visto tristes y los ha visto desconcertados, les está diciendo, les está recordando las escrituras del Viejo Testamento, de lo que decían de Jesucristo. Como dije, capítulo 18, versículo 15 del libro de Deuteronomio dice: profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Está hablando Moisés acerca de ese futuro profeta del Señor Jesucristo, es decir, dice: conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en todo lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. En otras palabras, que ahí Jesucristo les está recordando a estos dos que van camino de Emaús. Pero mira lo que dijo Moisés, que el Señor levantaría un profeta. Ese profeta es Jesucristo. Y si vamos a los salmos, vamos al Salmo 22. Salmo 22, acompáñenme ahí, por favor. Salmo 22, versículo 7, 8. Salmo 22, versículo 7 y 8. Hoy estaba equivocado, estaba todavía en el libro de Job. Salmo 22, versículos 7 y 8, dice así: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y si vemos el versículo 12 de ese mismo capítulo, 12 dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies.
Está hablando de la cruz de Cristo, cuando le clavaron las manos y los pies. Contar puedo, dice, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Todos estos pasajes de la Biblia, el Señor Jesucristo se los está recordando a estos dos que van camino de Emaús. Pero todavía tienen el corazón embotado, todavía no entienden. Seguramente les lee también el Salmo 69, que también estos dos conocían las Escrituras. El Salmo 69, que es un salmo profético acerca de Jesucristo, en el versículo 7 al 12 dice: porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa. ¿Se acuerdan? El celo de tu casa me consumió cuando Jesucristo expulsó a los mercaderes que estaban profanando el templo. Y los denuedos de los que me vituperaron cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles proverbio. Hablaron contra mí los que se sentaban a la puerta. Me zaherían con sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. El verso 21 de ese mismo capítulo dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y podía citar cientos de escrituras, podía citar Isaías 53, que es uno de los pasajes que más claro habla de la crucifixión y de la vida de Jesucristo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, ¿verdad? Eso dice Isaías. A Isaías se le llama el quinto evangelio, porque Isaías habla tan claro del Mesías. 800 años antes de Jesucristo, habla tan claro del Mesías que es inconfundible. Y todas estas escrituras, y también Zacarías, otro pasaje clave, Zacarías, abre por favor tu Biblia en Zacarías capítulo 11, versículo 12, por citar algunas escrituras de las que Cristo le está compartiendo a estos dos que van camino de Emaús. Zacarías capítulo 11, versículo 12. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario. ¿Cuánto pesaron por el salario? 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Las 30 piezas de plata con las que Judas vendió al Señor Jesucristo. Entonces, volviendo otra vez al Evangelio según San Lucas, capítulo 24, donde dice en el versículo 27: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Pero todavía no se enteran. Estos dos que van caminando con el Señor Jesucristo, camino de Emaús, todavía no se enteran. Jesús les cita tantos pasajes de los salmos, de los profetas, de Moisés, pero ellos están bien duros, están incrédulos de corazón. Y ahora leemos el versículo 28, el versículo 28 de Lucas 24, que es el texto base donde estamos considerando. Versículo 28 dice: llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces entró a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa,
tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces, fíjate lo que dice, entonces, después de la larga conversación que tuvieron por el camino y de que Cristo les había citado las escrituras del Viejo Testamento, lo que de él decían, entonces, verso 31, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Dijeron, uy, pero si este era el Señor Jesucristo, había estado caminando con ellos y no lo reconocían, y al partir el pan lo reconocieron, y cuando lo reconocieron, desapareció inmediatamente. Ahora sí creyeron sus discípulos, ahora sí creyeron, pero creyeron porque lo vieron con sus ojos, porque lo reconocieron, porque por las escrituras que Jesucristo les había estado recordando, todavía no lo podían creer. Fíjate que Jesucristo en el verso 26 dice, en el 27, perdón, que desde Moisés y de los profetas le hablaba de todo a ellos, pero mira que Moisés dijo esto, que del Mesías, que los salmos dicen tal del Mesías, que los profetas dijeron esto y esto del Mesías, pero no lo podían creer. Y eso que habían oído, que algunos de los discípulos habían ido al sepulcro y se habían dado cuenta de que el sepulcro estaba vacío, y que unas mujeres habían dicho que habían visto ángeles, pero todavía no pueden creer, les cuesta un montón creer. El corazón, también dice la palabra, que el corazón de ellos les ardía. Dice en el verso 32 de Lucas 24, dice, y se decían el uno al otro, cuando Cristo desapareció de la vista de ellos, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras. La palabra de Dios, hermano, es como fuego. Es como fuego. ¿No ardía nuestro corazón cuando estos dos discípulos caminaban junto a Jesús y Jesús les citaba las escrituras? El corazón de ellos ardía y latía, decía, oh, ¿qué está pasando? Algo está pasando aquí. Le ardía el corazón por dentro a ellos. El corazón les ardía por dentro. Y eso mismo, hermano, sucede a muchas personas al oír la palabra de Dios. Es como un sentimiento que nos indica que la palabra revelada de Dios es la verdad. ¿Verdad? Cuando usted está oyendo la palabra de Dios, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y cuando usted la está escuchando, el corazón como que le palpita, como que le arde, como que le dice, y es el Espíritu Santo que está allí diciéndole, sí, eso mismo es así, esa es la verdad. Le arde el corazón por dentro. ¿Cuántos dicen amén? Es un sentimiento que nos dice, sigue adelante, sigue buscando, sigue buscando, ya está cerca. Yo me acuerdo de un juego que hacíamos los niños, un juego donde, el juego del tesoro, esconder el tesoro. Entonces una persona cogía un tesoro, un supuesto tesoro, y lo escondía en un sitio. Y entonces le decía al niño, ve a buscar el tesoro. Y el que sabía dónde estaba el tesoro escondido, le decía, si el niño iba en dirección contraria a donde estaba el tesoro, le decía frío. Si el niño se orientaba en dirección a donde estaba el tesoro, le decía caliente. Y si se desviaba, frío. Si volvía otra vez en dirección al tesoro, caliente. Y así, pues el que sabía dónde estaba el tesoro, ayudaba al niño que estaba buscando el tesoro. Caliente, hasta que el niño encontraba el tesoro, ¿verdad? Pues así nos pasa también a nosotros, ¿verdad? Es como que el Espíritu Santo nos dice, sigue en esa dirección, sigue buscando, porque ya está caliente, sigue adelante y verás que lo encuentra. Así que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado
de no ignorar las Escrituras. Voy terminando ya, pero antes quería leerles Juan 5:39. Vamos a Juan 5:39 y con esto ya vamos concluyendo. Juan 5:39 dice, para nosotros, para ti y para mí, nos dice, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa? La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo, las Escrituras. Y sigue diciendo el verso 40, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo? Mira lo que dice el verso 24. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria. Gloria de hombres, dice el Señor. Él no recibe gloria de hombres. Y eso que era Jesucristo. Y no recibía la gloria de los hombres. Porque Él estaba, cuando Cristo estuvo en la tierra, estaba en la condición de siervo. Estaba en la condición de siervo y no recibía gloria de hombres. Pero ahora es diferente. Ahora Cristo está sentado a la derecha del Padre y ahora está en la condición de Rey de Reyes y de Señor de Señores. Y ahora sí recibe toda gloria y toda honra que nosotros le queramos dar. Pero el Señor juzga, el Señor acusa a la generación de su época, las acusa diciéndole, ¿cómo podéis creer? ¿Cómo podéis creer? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Mucho cuidado, hermanos, con dar o con recibir gloria de hombres. A nosotros como cristianos no nos está permitido. No exalte ni le dé gloria a ningún hombre. Dele gloria y honra solamente al Señor. Y si alguien le va a dar gloria a usted, lo reciba. Si usted tiene dones o si usted tiene talento, tenga cuidado con recibir demasiados aplausos, atenciones y gestos desmedidos. Yo he visto a pastores, y esto da tristeza, he visto a pastores siendo recibidos como si fueran estrellas de Hollywood, con alfombra roja, con bandas de música, con redobles de tambor, con ramos de flores, con aplausos prolongadísimos, hasta con guardaespaldas y con limusinas. Recibir gloria de hombres es algo muy dulce y es algo muy agradable a la carne mundana, a esta carne mundana, ¿verdad? Pero es robarle la gloria a Dios. No podemos robarle la gloria a Dios, tenemos que darle la gloria siempre al Señor. Entonces, ni reciba gloria de hombre, ni dé gloria a hombre alguno. Hermanos, creer, tenemos que creer, tardos de corazón, se titulaba el mensaje, tardos de corazón para creer. De eso mismo el Señor nos puede estar acusando a nosotros en este día, de que somos tardos de corazón para creer. Creer implica una acción acorde con lo que creemos. Por ejemplo, supóngase que alguien viene y nos llama por teléfono y dice, hay una bomba de relojería, una bomba de tiempo dentro de la iglesia, y en 5 minutos esa bomba va a explotar. Si recibimos ese anuncio, y usted cree que sí, que efectivamente esa bomba está aquí adentro, ¿usted sigue tranquilamente sentado en el asiento o sale corriendo para afuera? Sale corriendo y dice, uy, si es verdad, sale corriendo para afuera para que la bomba no lo mate. Pero si usted cree que ese anuncio de que hay una bomba dentro de la iglesia y que dentro de 5 minutos va a explotar, si usted cree que ese anuncio es una broma de alguien, entonces usted se queda tranquilito, ¿verdad? No actúa porque usted considera que eso es una broma.
Pero si usted cree que eso va en serio, entonces sí actúa, ¿verdad? Entonces eso es lo que estoy diciendo. Creer implica acción. Cuando nosotros creemos, reaccionamos, nos santificamos, nos preparamos, disponemos nuestro corazón para que cuando venga Jesucristo no nos encuentre dormidos, sino que nos encuentre velando y orando y creyendo todo lo que dice el Señor. Que no seamos como aquellos 2 discípulos que iban camino de Emaús, que no seamos tardos de corazón para creer, que le creamos al Señor, porque todo lo que el Señor dice es pura verdad 100%. Amén. Bueno, pues vamos a inclinar el rostro.